En el control de procesos existen cuatro elementos que configuran un sistema de control. El primero es el proceso, que es la parte más importante, que es lo que contiene las variables que se desean controlar y que por alguna razón pues esta variable cambia como consecuencia de algunas perturbaciones en otras partes del proceso. Entonces, para establecer un control de procesos por retroalimentación, a al proceso se le agregan tres elementos más: el sensor, el controlador y el elemento final de control. Entonces, el sensor, por supuesto, va a depender de cuál es la variable que uno desea medir para que en función al valor que está teniendo en el tiempo, se puede tomar alguna decisión en el controlador. Cuando el controlador toma una decisión sobre qué hacer sobre el proceso de tal manera que restaure el valor que debería tener la variable de control, el controlador envía una señal hacia un componente denominado elemento final de control. Este componente está vinculado al proceso. Y generalmente, bueno, desde el punto de vista de la ingeniería de procesos químicos, generalmente este elemento final es una válvula de control. Estoy diciendo dentro de la ingeniería de los procesos químicos, porque dentro de otras ingenierías donde también se aplica el control de procesos, estos elementos finales podrían ser otros elementos. Es una válvula que se utiliza, que se instala dentro de una línea de flujo con el objetivo de regular el flujo de la corriente que está circulando por la tubería. Con no todas las válvulas que hay en una instalación son válvulas de control. Hay válvulas que no son válvulas de control. ¿Qué tipo de válvulas existen? Bueno, pueden haber muchos tipos, más comunes son estos. La válvula globo, que tiene un sellador vertical. Y ese sellador está regulado, en este caso, por el giro de una llave, ¿no? La llave está acá. Se gira esta llave y el giro de esta llave regula la posición vertical de este tapón o de este sellador. Esto que ven aquí en negro vendría a ser por donde circula el fluido. Esta es la válvula más común que existe y también son las más baratas. Es una animación de cómo opera una válvula globo. Esta es la manera como opera la válvula globo. El sellador va en posición o se mueve en forma vertical. Dependiendo cómo esté el giro en la parte superior, pues va a desplazar usted el sellador, mientras esté más desplazada hacia arriba, pues mayor va a ser el paso del fluido, ¿no? Mientras más cerca esté a esta base, pues evidentemente el flujo va a disminuir. Esto que tiene un tapón que sella en dirección opuesta al flujo. Puede ser, fíjense, así, como el que vimos hace un momento, que es la parte perforada, por acá ingresa el fluido, es el tapón. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser vertical, podría ser así también, pero igual sigue siendo, fíjense, vertical. A esto le llamamos en T, es en posición T, ¿no? Porque la línea de flujo principal es esta, pues, ¿no? Y el movimiento del tapón es así. Esto forma una T invertida, pues, ¿no? Tenemos acá una válvula globo tipo T, que es la más común. Pero también podríamos tener una válvula globo angular. Fíjense cómo aquí el fluido ingresa por la parte de aquí abajo. Ingresa por aquí, obviamente este tapón se desplaza en posición vertical, regulando el flujo, pero el fluido no va directo, sino más bien cambia de dirección y forma un ángulo de 90 grados. Bueno, esto es una válvula angular. O también podría ser en Y, igual el fluido ingresa por aquí, y en dirección opuesta el tapón se desplaza y según ese desplazamiento regula el flujo. Y acá tengo uno en forma de una Y. Estas válvulas pueden ser de esos tres tipos: T, en ángulo y en Y. Sea cual sea la forma de la válvula globo que tenga, tiene un rendimiento en comparación a otras deficiente. No porque no puedan regular el flujo, sí, seguro, sí, por supuesto que regulan el flujo. Pero entonces, ¿por qué es deficiente? Porque en el flujo de un fluido o en el diseño de una línea de flujo, la presión es una variable muy importante, porque la presión es la que propicia el movimiento del fluido. Para que un fluido se mueva de un punto a otro punto, tiene que haber diferencia de presión. Es decir,
La presión aquí en la entrada tiene que ser mayor a la presión aquí en la salida. Mientras más grande es la diferencia de presión, pues el fluido se va a desplazar más rápido. ¿Y quién proporciona esa presión en el punto de entrada aquí? Algún dispositivo, o podría ser por acción de la gravedad también, pero generalmente es por un dispositivo que es la bomba, bueno, ya sea de centrífuga o alguna bomba de desplazamiento, es la que le da la presión, la presión suficiente al fluido para que él pueda luego, bueno, circular por la tubería. Si la presión que se aplica al fluido aquí en el punto de entrada tiene que ser mayor para que pueda haber movimiento, y esa presión lo da una bomba, pues ese es un costo, porque la bomba va a incrementar la presión, pero va a consumir energía. Entonces, en otras palabras, dar presión a un fluido para que éste se mueva tiene un costo, el costo del funcionamiento de la bomba. Entonces, uno esperaría que en toda la línea de flujo haya elementos que no originen mucha pérdida de presión, porque mientras más elementos hay en la línea de flujo que originen pérdida de presión, eso significará que la bomba, al inicio de la línea de flujo, la bomba va a tener que consumir más energía para compensar esas pérdidas de presión que va a encontrar a lo largo del camino. ¿Y ahí qué tiene que ver eso con la válvula globo? Que cuando la válvula globo está en operación, no cuando esté cerrada, obviamente, ¿no? Cuando está cerrada no hay flujo. Cuando la válvula está abierta y por lo tanto está pasando el fluido por la válvula, esa configuración que tiene de que el tapón se opone al paso del fluido, miren, el fluido viene por acá y va a subir, pero va a chocar directamente contra el tapón para poder pasar por esta abertura y continuar su recorrido. Esa configuración, en donde el tapón va en dirección opuesta a la línea de flujo, como lo van a ver acá, aquí ves, el fluido va hacia arriba, choca y luego continúa. Y este se está oponiendo. Eso, esa configuración hace que el fluido pierda bastante presión. Por lo tanto, por eso decimos que es una válvula deficiente en comparación a otras, porque origina bastante pérdida de presión cuando está en operación. Y esa pérdida de presión va a tener que ser compensada por la bomba, bueno, y eso significa un mayor costo. Si tienen esa deficiencia de que generan pérdidas de presión, entonces no deberían ser usadas, ¿no? Pero sí se usan. Lo que pasa es que se usa en sistemas o en líneas en donde la pérdida de presión es irrelevante, ¿no? O sea, es decir, no hay problema que se pierda presión. ¿Y cómo puede ser eso si estamos diciendo que la pérdida de presión origina un costo? Porque como le dije hace un momento, no solo es la bomba el elemento que puede dar presión a un fluido. Yo podría hacer que un fluido se desplace de un punto a otro sin necesidad de una bomba. Si este es el punto de entrada y este es el punto de salida, entonces ¿cómo hago que aquí la presión sea mayor acá si no coloco una bomba acá? Pues conéctelo a un tanque, pues. Si esta tubería está conectada a un tanque y la altura del nivel de líquido en el tanque es elevadísima, 3 metros, quiere decir que en este punto de entrada, aquí, en este punto de entrada, la presión hidrostática es alta. ¿Y quién lo ha dado? La columna de agua dentro del tanque. El hecho de almacenarlo nada más en el tanque, esa altura, hace que la presión en la base sea alta. Usted abre y ya pues el agua va a circular. Cuando todo el mundo ha visto eso alguna vez, tiene un tanque, abre la llave de la base del tanque, el agua va a fluir. ¿Y por qué está fluyendo el agua? Porque la presión hidrostática dentro del tanque es mayor a la presión, o mejor dicho, la presión del agua en el punto de salida en el tanque es mayor a la presión que está a la salida de esa tubería, por la presión hidrostática, ¿no? La diferencia de presión. Entonces, cuando se tienen sistemas en donde no hay problema, o sea, es decir, no es tan importante que se pierda esa presión, entonces esas válvulas se pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? Cuando la pérdida de presión no es un factor importante. O cuando se necesite de manera deliberada hacer que el fluido pierda presión. Hace un momento yo les decía que cuando uno quiere hacer fluir una sustancia por una tubería, pues tengo que ponerle una bomba aquí en la entrada para que le dé presión y el fluido pueda circular. Porque ahí mi objetivo es que el fluido circule a mayor presión, mayor velocidad, mayor flujo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si mi objetivo no es ese? O sea, a mí no me interesa que circule más rápido o más lento, no.
ahí me interesa que el fluido pierda presión, porque se puede dar ese caso. A veces yo puedo tener en un tanque, en una tubería, un fluido con una presión alta, y ese fluido a presión alta no puedo agregarlo o llevarlo hacia un reactor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el reactor no puede trabajar con esa presión alta. O no puedo llevarlo hacia tal equipo. No, tengo que hacerle perder presión. Entonces, ¿qué puedo hacer para hacer que un fluido pierda presión? Pues hágalo pasar por un equipo que sea muy ineficiente y que por lo tanto origine bastante pérdida de presión. ¿Y qué equipo es eso? La válvula globo. Póngale una válvula globo en el camino, cierre un poquito y va a ver cómo va a perder presión. Independientemente de estas ventajas y desventajas que puede tener la válvula, este tipo de válvulas, las válvulas globo, son tal vez las válvulas más utilizadas dentro de la industria.